Terrible peste a Londres asoló. En 1665, 100.000 almas se llevó. Pero yo sigo aquí. Estoy vivo. El diario del año de la peste es una novela de Daniel Defoe en forma de diario sobre lo ocurrido durante el paso de la peste por Londres entre 1664 y 1666. Es una obra relevante por ser innovadora en su tiempo al servir como modelo de novela histórica y ficción periodística, al mismo tiempo por ser preludio de lo que vendría a ser la novela moderna. Y finalmente, es relevante hoy en día por la situación de pandemia global en que vivimos y que se relaciona con el libro a muchos niveles. Así que examinemos la novela, sus características y su relación con nuestra realidad. La Gran Plaga de Londres, del siglo XVII, es uno de los últimos episodios de un ciclo intermitente de brotes de la denominada Peste Negra, que azotó Europa y Asia entre los siglos XIV y XVII. Esta epidemia de peste bubónica se transmitió a través de una bacteria transmitida por la picadura de pulgas, que a su vez eran transportadas por ratas. El relato contado en la novela es la historia en primera persona de un hombre nunca identificado, que cuenta en forma de un diario reconstruido los sucesos acontecidos durante la Gran Plaga de Londres, periodo en el cual la epidemia afectó principalmente a esta ciudad, eliminando a 1/4 de su población total. En las anotaciones de este diario se cuentan los eventos, problemas, horrores, tragedias y consecuencias que trajo esta epidemia, no solo para la ciudad, sino para sus habitantes. Todo a través de las anotaciones de un hombre que cuenta su propia experiencia, un comerciante que no sabe si abandonar o no la ciudad al principio de la epidemia, y quien, después de decidir quedarse y encomendarse a Dios, sufre las consecuencias y observa las tragedias que viven los habitantes de la ciudad. El diario del año de la peste fue publicado en 1722. Es un texto que tiene que ver con esta literatura de catástrofes y pandemias como Edipo Rey, La peste de Albert Camus o el Decamerón. Sin embargo, a diferencia de otras historias en las que la peste y la enfermedad funcionan como alegorías o excusas para echar a andar la historia, en esta novela hay un énfasis en la peste misma y en sus consecuencias para los personajes. Esta novela fue escrita por Daniel Defoe, un escritor, panfletista y periodista inglés del siglo XVII, quien sería muy representativo para la literatura inglesa, por ser el autor de Moll Flanders, la historia de una prostituta que hace de su cuerpo un medio de trabajo, y principalmente por ser el autor de Robinson Crusoe, novela que trata sobre las desventuras de un náufrago, obra que a su vez es considerada iniciadora de la novela moderna. Volviendo al diario del año de la peste, esta es una novela de tipo reportaje, que intenta reconstruir un hecho histórico. Toca temas como el miedo a la muerte, la acción de las personas ante una crisis, y cómo éstas caen en actos y conductas indecorosas, torpes y hasta crédulas. Sobre todo se hace hincapié en la terrible angustia que sentía el pueblo ante la sola idea de la existencia de la peste y en el qué hacer si esta caía sobre sus vecinos, sus familias o sobre ellos mismos. El personaje principal debe tomar la difícil decisión sobre si irse o no de la ciudad, así que el dilema de qué hacer es el que podríamos llamar el dilema principal de esta novela. Al mismo tiempo, esta novela tiene dos modos narrativos que se alternan entre sí, uno de narración y otro de información. Los primeros son en los que el narrador cuenta historias sobre sí mismo o sobre el caso de personas en particular de cara a la epidemia. Los segundos son en los que se contabiliza a los muertos, se describe el avance de la epidemia por diversas zonas, se comenta sobre medidas tomadas por el gobierno y se da guía sobre cómo lidiar con estas situaciones provocadas por la peste. Ambos son propios del reportaje. El narrador cuenta y contabiliza lo que pasa a su alrededor, ya sea como observador de historias particulares o como cronista e investigador objetivo. Esta novela también es particular por hacer uso de un narrador literario, que finge ser una suerte de periodista, que observa y recopila historias de otros personajes. Un narrador repetitivo, obsesivo y compulsivo que guarda una distancia social a través de la cual observa, al mismo tiempo que duda, tiene debates internos sobre la justicia divina y se disculpa por compartir sus pensamientos privados. Este narrador es un personaje muy bien construido, y esto está muy bien ya que al ser un tipo de diario, no hay otro personaje relevante. Aunque en realidad eso no es correcto. Sí hay otro personaje igual de relevante, y es la ciudad misma. La ciudad funciona como otro personaje, ya que el escenario es sumamente importante en la historia,
desde la exploración de la ciudad y sus zonas invadidas por la peste, como en el narrador, que va recorriendo la ciudad a pie. Se observa todo lo que ocurre en ella. Se la describe a veces como un bastión seguro para protegerse de la peste, o como una presencia ya infectada de la cual hay que huir para ponerse a salvo. La ciudad del relato es una ciudad segregada, falta de recursos y en cierta forma muy pobre, como un hombre infectado por la peste misma. Imágenes de sus calles, primero aglomeradas de gente y luego casi totalmente vacías, pueden asemejar un cuerpo enfermo, lleno de casas abandonadas o llenas de gente encerrada como bubones infecciosos. Los aciertos de esta obra son usar un estilo periodístico, de crónica ficticia, que contempla a un narrador conflictuado. Su lectura está más vigente hoy que nunca, debido a sus numerosos paralelismos con la realidad actual. Las tragedias, el miedo, la enfermedad y la muerte se corresponden con los tiempos modernos, de forma perturbadora. Oh Dios, ten misericordia de nosotros, que vivimos en tinieblas, pues que somos pequeños y estamos angustiados. En las tinieblas que confiesas vivir, en las que confieso vivimos los hombres, no encontrarás a nadie que escuche tu angustiosa súplica y se pueda conmover. Sécate las lágrimas y mira el fin con serenidad. Durante la gran plaga de Londres, la causa de la peste se desconocía. Hoy en día tenemos mucha más tecnología y mucho más conocimiento sobre la nueva enfermedad, pero eso no ha detenido al miedo y a la desesperanza de la población. Leer el texto de Defoe y sobre todo el dilema de su protagonista respecto a qué hacer nos hace reflexionar sobre las actitudes en las que podemos incurrir como sociedad, además de que nos hace reflexionar sobre nuestra propia experiencia ante una catástrofe, la enfermedad y la muerte como algo común, algo que nos rodea, que se acerca, y el qué hacer al respecto es el dilema vigente de la novela como desafortunadamente lo ha sido en el último tiempo. Los habitantes de Londres no sabían si era la ira o el abandono de un dios lo que había causado la peste, pero la peste un día simplemente se acabó y ellos volvieron a la normalidad que conocían. Nosotros no podemos volver a aquella antigua normalidad porque no sabemos si nuestra catástrofe acabará, no sabemos qué pasará en el futuro y solo sabemos que estamos vivos. Terrible peste al mundo asoló en 2020. Millones de almas se llevó, pero yo sigo aquí, estoy vivo. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking.